Dentro del análisis y el estudio que hemos estado haciendo en el Sermón del Monte, Jesús llega a tocar el tema que vamos a estar estudiando en esta noche, al cual he titulado La justicia y las riquezas, basado en Mateo 6, del 22 al 24, que es el pasaje en el cual nos vamos a detener para analizar, estudiar y reflexionar en esta noche. Dice la palabra del Señor en Mateo 6, versículo 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán oscura no será la misma oscuridad. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. En la estructura general del Sermón del Monte podríamos ver el Sermón del Monte como un monte, valga la redundancia, y Jesús empieza tocando el tema de las bienaventuranzas. Él empieza diciendo bienaventurados son, y de alguna manera hemos dicho y repetido que la palabra bienaventurado se asociaba con el término felicidad de los griegos y con el shalom de los judíos, pero que iba más allá del concepto de momentos alegres, como se entiende la felicidad hoy, sino que iba más con una vida con significado, una vida satisfactoria y significativa. Hacía pensar tanto a los judíos como a los de ese tiempo en ese árbol plantado junto a corrientes de agua que está dando fruto, esa vida que está floreciendo. La vida floreciente es la vida bienaventurada, una vida que todos anhelamos y a la cual Jesús nos invita a vivir y nos dice que es posible vivir. Pero luego de poner el fundamento, él empieza a tocar temas importantes respecto al reino de los cielos, y específicamente él se centra en la justicia del reino. Lo primero que él dice después de pasar del tema de las bienaventuranzas es que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Entonces aquí las letras que ustedes ven MJ se refieren a esa mayor justicia. Entonces Jesús empieza a explicar qué es la mayor justicia en la relación con la Torá, con los mandamientos de la ley. La mayor justicia es entender que detrás de matar está la superioridad y el odio a mi hermano, que detrás del adulterio está el objetivizar a la mujer, que detrás del divorcio está el menospreciar el pacto, y así que detrás de cada uno de esos mandamientos que se han mal entendido hay un corazón que Dios está midiendo en sus intenciones y motivaciones. Eso lo lleva a tocar el tema de la mayor justicia y la piedad, y nos llega a advertir el peligro de construir nuestra propia justicia, y nos invita a hacer esa construcción de justicia en secreto, no buscando la alabanza de los hombres, sino la recompensa del Padre Celestial. Y dentro de ese tema, él se detiene para hablar de la oración, y como el punto máximo del sermón, él explica la oración modelo del Padre Nuestro, la cual estuvimos explicando. Pero interesantemente, luego de hablar de la ley, de la piedad, de la oración, él entiende también que vivimos en un mundo, no estamos, ya no somos del mundo, pero seguimos estando en el mundo, y necesitamos saber cómo esa mayor justicia del reino mide y da parámetros, nos da instrucciones a cómo relacionarnos con lo atractivo del mundo, con las riquezas, con las posesiones materiales y con las demás personas del mundo. ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene un destino, y
hay solo dos destinos, hay solo dos caminos posibles para el ser humano que está viviendo sobre la tierra. Entonces, este es un esquema del Sermón del Monte, y en la enseñanza de esta noche nos vamos a centrar en la parte de la mayor justicia y las riquezas, como si somos seguidores de Jesús, debemos aprender a saber cómo relacionarnos con los bienes materiales, porque sí o sí nos vamos a relacionar con los bienes materiales. Entonces, vemos cómo la mayor justicia, que es el tema central del sermón, se va aplicando en todas las áreas de la vida. Cuando Jesús habla de las bienaventuranzas, quizá una de las centrales es esta idea de que la felicidad, la vida floreciente, la vida plena, la vida satisfactoria y significativa surge de una genuina hambre por la justicia, de ese anhelo de agradar a Dios, de ser como Dios, de esa conciencia de lo que mucho que necesitamos de Dios y de la comprensión que solo Él, como nuestro creador, comprende y nos puede ayudar a alcanzar esa plenitud de vida que en lo profundo de nuestro corazón anhelamos alcanzar. Jesús luego pasa a enseñar que la ley nos enseña que la verdadera justicia empieza no por el cumplimiento externo de la ley, sino por las motivaciones de nuestro corazón que están oyendo a Dios y que están buscando conformarse a sus mandamientos. Luego Jesús pasa a explicarnos que las prácticas de piedad, como el dar limosna, como la oración y como el ayuno, son obras de justicia, pero solamente si son hechas para el agrado de Dios y no para el aplauso de los hombres. Si se practican para el aplauso de los hombres, son hipócritas, no tienen valor eterno y no tendrán recompensa verdadera, ni nos van a llevar a esa vida feliz, plena, satisfactoria y significativa. Y hoy vamos a ver, empezamos desde hecho de la semana pasada a ver, y se continúa con el tema, cómo la verdadera justicia tiene también una fuerte relación e implicación en dónde está nuestro corazón, en dónde está nuestro tesoro, si estamos acumulando tesoros en la tierra o en los cielos, pero también en aquellas cosas que atesoramos, qué es lo que más valoramos. Cómo está nuestra escala de valores es algo que define si realmente estamos inclinados a esta mayor justicia o si estamos lejos de esta mayor justicia, que la mayor justicia es un corazón que se está buscando conformar al reino de Dios, al propósito de Dios, a la voluntad de Dios, y que obviamente va a ser el que va a entrar al reino de los cielos, que es lo que anhelamos, que es lo que deberíamos estar buscando y anhelando, y que era obviamente el anhelo del judaísmo del segundo templo, del judaísmo de los tiempos en los que Jesús vino a la tierra. Entonces, Jesús conecta el tema de la piedad con el tema de las riquezas precisamente en los textos que estuvimos estudiando el lunes pasado. En Mateo 19, del 20 al 21, él nos hizo esta invitación: no acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen y donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Pues donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Y vemos el énfasis en cómo la justicia es un asunto no de rituales externos, sino del corazón, de los afectos, de lo que la persona ama. Ahora, el corazón puede atesorar en dos lugares. Si atesora en la tierra, tiene que estar consciente de que ese tesoro es temporal, es pasajero, se va a perder, no va a permanecer y es susceptible a ser robado o arruinado. Pero si atesora en el cielo, eso es permanente, eso es eterno, eso no es susceptible de ser robado, ni arruinado, ni corrompido, y no solamente va a tener beneficios en esta vida, sino que más importante, va a tener
beneficios en la vida siguiente. Entonces Jesús está nada más haciéndonos ese llamado y poniéndonos en claro las cosas. O sea, ¿les interesa realmente ocupar su vida en algo que igual van a perder? O vean esa posibilidad. Tienen la opción de ocupar su vida en algo eterno, en algo verdadero, en algo permanente, en algo celestial. ¿Cómo? A través de esta mayor justicia, a través de oír a Dios en sus mandamientos, a través de ejercer la piedad y buscarle de corazón, en secreto, para Él. Esa es la manera en que estamos acumulando tesoros, y vimos cómo a través de la generosidad, a través de la oración, a través del ayuno, a través de el honrar al justo, al que es siervo de Dios, a través de sufrir persecución y a través de algunas otras cosas que vimos, es la manera en que se acumulan los tesoros en los cielos, y que eso es automático cuando estamos siendo controlados, guiados, dirigidos por el Espíritu Santo en nuestra vida cristiana. Hoy vamos a seguir, y es interesante que inmediatamente viene un pasaje que, si nosotros no somos judíos y si no entendemos el lenguaje judío y la manera en que el ojo se usaba en algún contexto judío, tal vez yo que estoy seguro que todos hemos leído este pasaje y no nos ha quedado tan claro qué es lo que Jesús quiere decir, pero él sigue diciendo, después de la acumulación de los tesoros en la tierra o en el cielo, él pasa a decir algo similar, pero con otras palabras, usando otros términos que para los judíos era muy claro, pero que para nosotros no tanto, y por eso es importante detenernos y estudiar con detenimiento esto. Pero él dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es malo, tu cuerpo estará en oscuridad. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán oscura no será la misma oscuridad? Entonces ahí viene la pregunta, ¿es tu ojo bueno o es tu ojo malo? Porque si tu ojo es bueno, de eso depende que tendrás luz, y si tu ojo es malo, de eso depende que tendrás oscuridad. Y la idea de luz, oscuridad se conectan mucho con la idea de cielo, tierra. La idea de luz en la Biblia, la idea de luz es verdad, la idea de luz es permanencia, la idea de luz es entendimiento, y la idea de oscuridad, generalmente la oscuridad es corrupción, la oscuridad es algo pasajero, la oscuridad es ignorancia, la oscuridad es no tener ningún sentido. ¿Qué pasa cuando yo estoy haciendo tesoros en la tierra? Estoy invirtiendo mi tiempo y mi esfuerzo en algo que se va a perder. ¿Qué pasa cuando yo estoy haciendo un trabajo en la oscuridad? Puede ser que yo mueva mucho mis manos, pero que al final no salga nada. ¿Qué pasa cuando yo estoy haciendo un tesoro en los cielos? Ese tesoro va a permanecer. ¿Qué pasa cuando a la luz yo estoy desarrollando un proyecto? Es muy probable que el proyecto vaya a tener éxito y que yo vaya a construir algo que es de verdad útil. Pero si lo hago en la oscuridad, imagínese usted coser algo en la oscuridad, o cocinar en la oscuridad, o tratar de dibujar un plano en la oscuridad. O sea, no le va a salir, pues no le va a quedar bien. Y de alguna manera esa es la idea, ¿verdad? Estar en oscuridad es de alguna manera tener, y obviamente lo vamos a ver un poco más con la Biblia, pero definitivamente aquí lo que queremos es vivir una vida bienaventurada. Lo que queremos es hacer tesoros que permanezcan, y lo que queremos es que nuestro cuerpo esté lleno de luz, que tengamos claridad en las cosas que estamos haciendo y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Por eso en el sistema empresarial, y aún en el sistema de vida, y en todo el tema de muy actual de coaching, motivación y todo, se habla mucho de visión, de tener un propósito de vida, de tener una visión, de tener... ¿Por qué? Porque una visión nos da dirección. Si tú no sabes a dónde vas, como Alicia en el País de las Maravillas, puedes tomar cualquier camino, pero no vas a avanzar realmente. Si tú necesitas y si tú quieres avanzar en la vida, tú tienes que saber a dónde vas, y eso es tener visión. Eso es que hay una luz entrando en tus ojos, eso es que hay una imagen clara
En tus ojos, en tu mente, en tu memoria, en tu imaginación, hay una imagen clara de a dónde tú te estás dirigiendo, y en base a esa imagen, en base a esa meta, en base a esa visión, tú puedes medir si realmente tu vida está teniendo un avance o si simple y sencillamente estás sobreviviendo, existiendo, pero tu vida no está teniendo realmente un significado, no está realmente haciendo nada, no estás construyendo un legado, ni estás realmente avanzando en la vida. Hay hombres, como decía un poeta en algún momento, él dijo, todos los hombres mueren, algunos viven, dando a entender de que todos nos vamos a morir, pero solo la vida de algunos dejó huella en la tierra, solo la vida de algunos tuvo sentido, solo la vida de algunos hicieron historia, dejaron un legado. Y claro, nuestro interés no es principalmente hacer algo, llegar a tener fama aquí en la tierra, sino saber que nuestra vida va a tener una continuidad más allá de este simple tiempo en la tierra, pero que lo que hacemos en este tiempo durante que estamos en la tierra tiene un impacto también para nuestra vida después de esta tierra. Algo que nos da luz es que hay otro pasaje que usa el mismo esta misma pasaje en Lucas, y en Lucas, antes de decir que la lámpara del cuerpo es el ojo y que si tu ojo es bueno, tu cuerpo estará en la luz, y si tu ojo es malo, estará en oscuras, en el verso 33 de Lucas 11 nos dice, nadie esconde la luz que se enciende ni la pone debajo de un cajón, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Entonces, lo que está claramente indicándonos el tema de la luz es que la luz de la lámpara nos permite la visión, y es lo que acabo de decir. ¿Por qué necesitamos luz para tener visión en la vida? El ojo es el órgano por el cual la luz externa pasa al cuerpo, eso es evidente. Nosotros podemos captar las imágenes de lo que está afuera por medio de nuestro ojo. Si hay luz, podemos captar las imágenes de lo que nos rodea y podemos caminar obviamente sin tropezarnos y avanzar más rápido. Si hay oscuridad, pues hay un riesgo de que no podamos avanzar tanto y de que nos tropecemos y de que algo nos pase, ¿verdad? Entonces, visión es sinónimo de dirección de vida. Un ojo que tiene luz es un ojo que sabe a dónde va, que sabe qué decisiones tomar, que tiene la capacidad de avanzar en su vida. Y de alguna manera lo que Jesús está diciendo o recordando es el simple hecho de que nuestra cosmovisión, nuestra lectura del mundo, nuestra lectura de cómo miramos la justicia, la ley, la piedad y las posesiones, va a definir también nuestras acciones, y eso nos va a llevar al final al hecho de que solo hay dos destinos, porque solo hay dos caminos, ¿verdad? Ahora, nuestra cosmovisión es toda la serie de creencias y valores que nosotros nos dirigen, y ahí es donde entra, porque es importante el tema de las riquezas, porque las riquezas nos ayudan a medir cuál es nuestra escala de valores, y eso es parte de lo que Jesús está queriendo enseñarnos. Ahora, es difícil para nosotros, como decía, que no somos judíos. ¿Qué quiere decir eso de que si tu ojo es bueno o si tu ojo es malo? Y de hecho, algo interesante es que la palabra que se traduce bueno tiene un montón de posibilidades de traducirse desde el griego. La palabra en el griego es la 573 de la concordancia Strong, aplos, que se puede traducir simple, sincero, inocente, íntegro, sano, bueno, generoso, soltero, feliz, único. Imagínense traducir, si tu ojo es soltero, entonces tu cuerpo estará lleno de luz. O si tu ojo es feliz, tu cuerpo estará... No tiene como mucho sentido, ¿verdad? Si tu ojo es sincero, si tu ojo es inocente. Entonces, obviamente, por eso la mayoría de los traductores eligen la palabra bueno, aunque quizá no sea la ideal traducción para nosotros. Lo interesante es que Jesús lo contrasta con el malo, y el ojo malo, el griego 4190, es la palabra poneros en el griego, que eso sí, generalmente se usa de hecho mucho en los evangelios y siempre se traduce como malo en la mayoría de veces, y en algunas ocasiones como perverso, como culpable. Ahora, para los judíos, que esto es algo que no necesariamente se va a traducir así en el griego, sino que es algo cultural, histórico cultural. Para los judíos, un ojo malo
Alguien que tenía ojo malo era alguien tacaño, era alguien que tenía codicia. Nosotros le llamamos, ese es codo. Pues ellos le decían, se tiene ojo malo, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? O sea, no es que sea literalmente un codo, ni que su ojo tenga alguna enfermedad oftalmológica, sino simple y sencillamente es que para ellos un ojo malo es codicia o tacañería. Entonces, el ojo bueno, por contraste, por implicación, sería lo contrario de tacañería, sería generosidad. Esto lo vamos a corroborar con la escritura. Veamos de dónde sale esta idea judía y cómo no solamente es una idea judía, sino que es algo que está establecido en la palabra de Dios. En Deuteronomio 15, cuando Dios está dando las leyes civiles al pueblo de Israel, le dice en Deuteronomio 15:7, cuando en alguna de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, alguno de tus compatriotas se encuentre necesitado, no endurezcas tu corazón ni aprietes el puño para no ayudar a tu compatriota pobre. Al contrario, abre tu mano con generosidad y préstale lo que le haga falta. Ten cuidado de no abrigar en tu corazón pensamientos perversos y digas, ya está cerca el 7º año de la condonación de deudas o del perdón de deudas y veas con malos ojos a tu compatriota necesitado y no le des. ¿Qué es ver con malos ojos? Es ser tacaño y no ayudarle, es no darle, es no practicar la generosidad, porque él podrá clamar al Señor y este pecado contará contra ti. No dejes de darle ni seas mezquino de corazón cuando le des. Tener malos ojos es ser mezquino de corazón, porque por ello el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Dios está prometiendo una bendición para la generosidad. En tu tierra nunca faltarán menesterosos, por eso yo te ordeno que abras tu mano y ayudes en tu tierra a tus compatriotas, a los pobres y a los necesitados. O sea, en este pasaje es clarísimo que malos ojos es tacañería, es apretar el puño, es endurecer el corazón, es ser mezquino de corazón. Lo contrario sería ser generoso, ser ayudador, abrir la mano, ayudar al necesitado. Eso sería tener ojo bueno por implicación. Veamos también Proverbios 23:6. Es interesante que en el hebreo dice ojo malo o mal ojo. De hecho, hay dos versiones que traducen así. Hay dos proverbios, el proverbio 23:26 y el proverbio 28:22. En la versión del oso, que es la primera traducción al español, dice, no comas pan del hombre de mal ojo, ni codicies sus manjares. La versión moderna traduce, no comas pan de aquel que tiene ojo maligno, ni anheles sus viandas delicadas. Proverbios 28:22, versión del oso, dice, se apresura a ser rico el hombre de mal ojo y no conoce que ha de venir pobreza. La versión moderna dice, el que se apresura tras la riqueza tiene ojo maligno y no sabe que le sobrevendrá la indigencia. Ahora, estas palabras en las versiones más comunes no traducen mal ojo porque saben de que no lo vamos a entender, ¿verdad? Entonces ellos no lo interpretan y la 60 traduce estos pasajes como avaro. Pero obviamente ahora nos queda más claro que si tu ojo es malo, lo que Jesús está diciendo, lo que los judíos están entendiendo es si eres un avaro. La Biblia de las Américas traduce egoísta, entonces lo que Jesús está diciendo es si eres un egoísta. La Biblia Jerusalén traduce tacaño, lo que Jesús está diciendo es que si eres tacaño. La castellano antiguo traduce envidioso y la latinoamericana traduce interesado. O sea, vean cómo tener ojo malo es ser avaro, ser egoísta, ser tacaño, ser envidioso o ser interesado. Y de alguna manera, obviamente, es claro que todas las palabras tienen que ver con esta dificultad para ayudar, para colaborar, para ser generoso. Entonces ahí vamos comprendiendo lo que significa el ojo mala. De hecho, Mateo también usa en otro pasaje esto. Hay una parábola donde
el siervo, el padre de familia, sale a contratar obreros para su viña, sale a las 6 de la mañana y encuentra unos ahí trabajando y los contrata todo el día y les ofrece pagar un denario y luego sale a otra hora y luego a otra hora y luego hay unos que a las 5 de la tarde están ahí, no han trabajado en todo el día y él les dice, vengan, trabajen conmigo, aunque sea una hora. Y entonces, cuando les paga, viene y llama primero a los que entraron después y les paga un denario. Entonces dice el verso 10 de Mateo 20, y cuando vinieron los primeros, pensaban que habían de recibir más. Imagínense, usted trabajó 12 horas al día. No, bueno, no sé si entraron a las 6 horas, pero yo creo que entraron a las 6. Usted trabajó 12 horas. Sí, hora. Y estos trabajaron solo una hora. Les pagó un denario. Imagínense, yo no sé cuánto será el salario diario de ahora, pero pongamos un buen salario, pongamos por decir un ejemplo, $150, digamos. Entonces usted ve que a los que trabajan una hora les dio $150. Usted dice, puchica, a mí me va a dar eh, $1,800, ¿verdad? Porque le pagó $150 por una hora, pero no, el $150 es el valor del día y era lo normal de ganar en un día. Y entonces viene y cuando lo recibieron cada uno lo mismo, $150, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y cuando lo recibieron, murmuraban contra el padre de familia, dijeron así como que no es justo, nos pagaron lo mismo que a ellos y ellos solo trabajan una hora, aunque les pagaron bien, ¿verdad? Porque, o sea, no tan fácil se gana eso en un día. Entonces el padre de familia bueno, ellos estaban diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has igualado con nosotros que hemos llevado la carga y el calor del día. Pero él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. No conviniste conmigo por un denario, o sea, yo te dije al inicio del día que te ofrecía $150 y tú me dijiste que estaba bien trabajar las 12 horas por eso. Toma lo tuyo y vete. Yo quiero dar a este postrero lo mismo que a ti. O sea, yo te dije que eso te iba a pagar, eso te pagué, y si yo le quise dar a él lo mismo por solo una hora, o sea, él no tiene la culpa de que nadie más lo haya contratado. Él estaba dispuesto a trabajar todo el calor del día, lo único que yo me lo encontré hasta las 5 de la tarde. Eso es más o menos el tema, ¿verdad? Y él tiene la misma necesidad que tú, aunque haya trabajado menos, pudo haber trabajado igual que tú. Es como el pensamiento detrás. Pero el verso 15 dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o es malo tu ojo porque soy bueno. Y vemos cómo aquí se usa la misma expresión, tu ojo es malo porque yo soy bueno. Ahora, ¿cómo traducen esto? Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice, o te pones celoso porque yo soy bueno. La Nueva Versión Internacional dice, o te da envidia porque yo soy bueno. Y otra versión por ahí dice, o eres tacaño porque yo soy bueno. Pero vemos claramente que tener un ojo malo es tener envidia y ser tacaño. Entonces, ¿qué es tener un ojo bueno? Y aquí vamos a Proverbios 22:9, que aunque no usa necesariamente la palabra bueno, pero sí nos dice claramente, el que tiene ojo generoso será bendito, porque da de su pan al desvalido. Entonces vemos cómo la idea de tacañería o generosidad tenía que ver con el ojo, tenía que ver con la mirada. ¿Por qué? Porque los ojos son los que miran con codicia o con compasión. Es bien interesante porque en la cosmovisión judía, que no es nuestra misma cosmovisión, la compasión o la tacañería o la envidia, el celo, tiene mucho que ver con nuestra mirada. Y obviamente nosotros usamos expresiones como ese me ve de hombros para abajo, o ese ve con compasión, o ese ve con misericordia. O sea, lo entendemos, ¿verdad? Pero algo interesante es que esta palabra que se traduce bueno es el griego 573, aplos, que ya expliqué que tiene un montón de significados, ¿verdad? Simple, sencillo, íntegro, generoso, etcétera. Pero hay dos palabras relacionadas, digamos, todas las palabras tienen el sustantivo, el adverbio y el adjetivo. Esta 573 es el adjetivo de simple, pero la palabra adverbial conectada es simplemente, y esta palabra
se usa en Santiago 1:5, traducida como abundantemente. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Aquí podríamos traducir generosamente y sin reproche, y le será dada. Entonces ahí nos queda claro que este bueno, la mejor entendimiento es traducirlo como generoso. Otros pasajes que nos confirman esto es que está la palabra, ya vimos la 5:73, que es la que está en Mateo, que estamos viendo, pero vemos también la palabra 5:72, que es el sustantivo. Ya vimos el adjetivo y el adverbio, ahora veamos el sustantivo, que es aplotes, generosidad, y esto aparece en 3 pasajes en el Nuevo Testamento. En Romanos 12:8 dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y es una palabra muy relacionada a la palabra que se traduce ojo bueno, que también liberalidad es lo mismo que generosidad, y lo que Pablo nos está mandando es que si el don que Dios nos ha dado es repartir, hagámoslo generosamente, con generosidad. Segunda de Corintios 8:2 también dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, en griego aplotes, similar a auplos, que es la palabra que Jesús usa, y en 2 Corintios 9:11 dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Y obviamente aquí lo que Dios quiere es que estemos enriquecidos para ser generosos, para actuar con toda generosidad. Entonces yo creo que ya nos queda sumamente claro que ojo bueno es generoso. Sin embargo, no es tan simple, porque también algo interesante es que el uso más común de auplos, que se traducía como simple y que la raíz de la palabra quiere decir consistir en uno, era una palabra que se contrastaba muy comúnmente con diplos, que significaba consistir en dos. Entonces, en su sentido más fundamental, aplos se refiere a sencillez o sinceridad, algo simple, no algo complejo. Entonces, es un ojo generoso, pero a su vez un ojo que no tiene doble visión, que no tiene doble lealtad. Es un ojo único que solo ve hacia un lado y que no permite que los bienes materiales lo distraigan de Dios. Miren, hermanos, solo se puede tener un propósito de vida, no se puede tener dos, solo se puede tener una visión, solo se puede estar viendo fijamente a algún lugar. Yo no puedo estar viendo fijamente a la cámara y estar viendo fijamente hacia otro lado, o sea, no puedo. Tengo que tener mi mirada fija en un solo lugar. Aquí Charles Qualls comenta, el buen ojo es aquel cuyo enfoque está fijo en Dios y cuya visión no se ve borrosa al enfocarse en dos objetos al mismo tiempo, Dios y las posesiones. Por lo tanto, el adjetivo simple es un doble sentido. En este adjetivo, o sea, en esta palabra, los temas de generosidad hacia los demás está incluida, pero también se refiere a la devoción incondicional a Dios, se unen para definir la visión adecuada del discípulo de las posesiones y riquezas. Entonces, tener un ojo bueno es a la vez tener un ojo que solo mira a Dios, que solo mira al cielo, y a la vez tener un ojo generoso. Jonathan Pennington comenta también, auplos comunica el sentido de generosidad y bondad y también de sencillez o integridad que está libre de envidia, avaricia y malicia. Así que es generosidad de la persona íntegra. La traducción ideal, según Pennington, sería un ojo íntegro y generoso. O sea, eso es lo que deberíamos entender cuando leemos si tu ojo es bueno. Entonces, volvamos al pasaje. Y lo que Jesús está diciendo es, si tu ojo es íntegro, o sea, me ves solo a mí, y es generoso, no es codicioso, no es tacaño, entonces todo tu cuerpo estará lleno de luz. La manera en que nosotros veamos a las riquezas como un medio que Dios nos da para ayudar a otros, no solamente para satisfacer nuestras necesidades, sino para ayudar a otros, va a traer luz a nuestra vida. Ahora, ¿qué significa
que nuestro cuerpo esté lleno de luz. ¿O qué significa estar llenos de luz? Juan 12:35 nos dice, Jesús entonces les dijo, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz para que no los sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Ok, hay solo dos opciones, andar en luz o andar en oscuridad. Jesús está diciendo claramente que andar en oscuridad es no saber a dónde ir, es andar sin sentido, sin propósito, sin fin, es una existencia sin resultado. Por el contrario, obviamente, por implicación, andar en luz sería tener claro a dónde voy, sería tener claro qué estoy construyendo, sería caminar como viendo al invisible, sería caminar en pos de la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, tomando los ejemplos de Moisés y de Abraham. Lo que está diciéndonos este pasaje es que tener luz es continuidad. Tener luz es igual que acumular tesoros en el cielo, es tener una dirección real que permanecerá, es darle verdadero sentido a nuestra vida. Entonces, la generosidad le da verdadero sentido a nuestra vida. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque no soy generoso sin un propósito de vida, sino porque tengo la verdad, la luz, el entendimiento de que aquí estoy de paso, de que voy hacia el cielo. Primera de Juan 1:7 también nos dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué andar en la luz? ¿Por qué si mi ojo es generoso, entonces yo voy a estar lleno de luz? Porque si mi ojo es generoso, si yo estoy pendiente de los demás, entonces eso va a facilitar mi comunión unos con otros. ¿Por qué es tan importante la comunión unos con otros? Porque en esta carrera hacia el cielo, hacia la eternidad, necesitamos correr como equipo, necesitamos correr dentro del cuerpo local de la iglesia, necesitamos correr llevando los unos las cargas de los otros, porque si no fácilmente nos podemos quedar atrás y nos podemos caer. Tener luz es tener una vida con significado, no en soledad, sino dentro de la comunión de los santos, dentro de la cual, hablando de la comunidad, estamos todos creciendo juntos, le estamos todos dando sentido a nuestra vida, y eso también nos lleva a que esa vida en generosidad, en comunión, hace que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpie de todo pecado. No estamos acumulando ya juicio, no estamos acarreando ya culpa, sino que al contrario, el pecado sigue ahí, pero Jesús lo está limpiando constantemente. ¿Por qué? Porque también una parte de nuestra vida está enfocada en acumular un tesoro eterno. Una parte de nuestra vida está enfocada en edificar la iglesia. Una parte de nuestra vida está enfocada en fortalecer y darle sentido a nuestra vida, que es el sentido de alcanzar las bienaventuranzas, de ser luz del mundo, de ser sal de la tierra, porque todo se conecta de alguna manera. Entonces, pero si tu ojo es malo, o sea, si tu ojo es egoísta, avaro, codicioso, envidioso, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. ¿Qué significa que el cuerpo está lleno de oscuridad? Proverbios 4:19 nos dice, el camino de los impíos es como la oscuridad, ni siquiera saben contra qué tropiezan. O sea, es una vida en total ignorancia. La gente cree que está haciendo algo, pero el día del juicio, el día de su muerte, el día que llegue ante la presencia de Dios, se va a dar cuenta que toda su vida hizo nada, que perdió todo el tiempo, porque todo lo que hizo no tuvo verdadero sentido, porque no tuvo verdadero valor eterno. Entonces, qué triste va a ser esto para los impíos. Y nosotros tenemos la oportunidad de que nuestra vida no tenga ese vacío,
ese sinsentido. Primera Tesalonicenses 3:4 dice, de repente cuando la gente diga paz y seguridad, le sobrevendrá la destrucción, como le llega a la mujer encinta los dolores y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas, no están en oscuridad, como para que ese día los sorprenda como ladrón. ¿Pero qué quiere decir eso? Que al que vive en oscuridad, que al avaro, al codicioso, al egoísta, al envidioso, le va a llegar el día de su muerte y le va a llegar el día del juicio y no va a estar preparado y no va a escapar del juicio de la condenación. O sea, es una advertencia fuerte. Ninguno de nosotros quiere vivir en oscuridad. Isaías 8:22 dice, y cuando miren a la tierra, solo verán tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y en las tinieblas se hundirán. Eso es algo que no queremos para ninguno de nosotros, ni de nuestros seres queridos, ni para nadie deberíamos de querer este destino. Pero Jesús nos está diciendo que si nuestro ojo es malo, que si somos tacaños y todo, esto es lo que nos espera, oscuridad. Y no solo se queda ahí, sino que dice, citando aquí la Nueva Traducción Viviente, y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Las versiones dicen que oscura es esa oscuridad. O sea, lo que Jesús está diciendo aquí es lo peor que le puede pasar a una persona, es pensar que su ojo es bueno cuando en realidad es malo. Es pensar que su oscuridad es luz, cuando en realidad es oscuridad. ¿Cuán confundido está? ¿Cuán sin sentido está viviendo su vida? O sea, una persona que se convence a sí mismo de que es cristiano o de que va a ir al cielo solamente porque asiste de vez en cuando a una iglesia, pero todos los valores, todo el sistema de creencias y valores es mundano. O sea, su cristianismo es totalmente superficial y artificial. ¿Cuán engañado está? ¿Cuán profunda es su ignorancia? Hermanos, no hay mayor ignorancia que creer saber algo, o que creer que ya somos salvos, o que creer que ya lo alcanzamos todo, o que creer que ya no necesitamos seguir aprendiendo de Dios, de su palabra, o que ya tenemos un tesoro en el cielo. Juan 9:41, Jesús les dice a los escribas y fariseos, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero lo peor es que ustedes dicen, vemos, y su pecado permanece. Y obviamente se está refiriendo a su visión. Ellos no están conscientes de su necesidad del Mesías, de su necesidad de arrepentimiento, de su necesidad de salvación. O sea, si ustedes estuvieran inconscientes de eso y un día Dios les da la luz, pues qué bueno. O sea, pero lo peor es que ustedes dicen que son justos cuando son pecadores. Y eso hace que su condenación sea mayor. Entonces, para quienes caminan en la oscuridad pensando que tienen luz, la oscuridad es aún más terrible por no reconocerla por lo que es. Y aquí les recomiendo, si tienen tiempo, leer todo el capítulo 2 de Romanos, porque Romanos 2, después de centrarse en el pecado de paganos, se centra en el pecado del que cree estar bien, del que se cree justo y juzga a otros. Y el capítulo Pablo empieza diciendo, inexcusable eres tú que juzgas, porque cuando juzgas a otros es porque no estás viendo tu propio pecado y estás tomando el lugar de Dios como juez y te estás condenando a ti mismo. Más adelante le dice algo terrible, le dice, tú que te crees bueno porque creciste sabiendo la Biblia, con esa actitud de corazón estás acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, Romanos 2:4. Pero más adelante en el verso 19, él sigue hablando de los judíos y él sigue hablando de los que supuestamente siguen la ley y les dice, tú te confías que eres guía de ciegos, te crees luz de los que están en tinieblas y sigue diciendo, pero no cumple la ley. Dices que no hay que robar, pero robas. Dices que no hay que adulterar, pero adulteras en tu corazón. Dices que no hay que mentir, pero mientes. Y haces que Dios sea blasfemado por causa de tu mala vida y de tu mal testimonio. El verso 23 dice, te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. O sea, y luego les dices que no se trata de lo externo.
La verdadera circuncisión no es en lo externo y el verdadero judío no es el que lo es de nombre. Dios ve el corazón y el corazón verdadero está constantemente viendo su pecado y está constantemente viendo su oscuridad y acercándose a la luz, porque el que ama a Dios ama la luz y se acerca a la luz, dijo Cristo en Juan 3. Primera de Corintios 3:18 dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a creerse sabio. Hermanos, lo peor que nos puede pasar es llegar a creer que ya lo sabemos todo, llegar a creernos teólogos, llegar a creernos que ya entendimos totalmente la salvación, la justificación, que somos santos, que somos buenos, o sea, convertirnos en fariseos. Eso sería lo peor que nos podría pasar, porque entonces creeríamos que nuestra oscuridad es luz y estaríamos aún en mayor tiniebla, aún en mayor ignorancia, aún bajo mayor engaño. Primera de Juan 2:9 dice, el que dice que está en la luz, pero aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. O sea, ¿cómo puede decir alguien que es creyente y que es justo y que es bueno si odia a otro? No, no está en la luz. Y su oscuridad es todavía mayor porque está engañado creyendo que está en la luz, pero no lo está. Entonces, vemos cuán importante es esto y Jesús pasa al verso 24 a usar otra metáfora que es la metáfora de la esclavitud. En Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores. Esta palabra señores podríamos traducirla amos, dueños de esclavos, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Lo primero que veamos es que Jesús habla de que nadie puede servir a dos dueños de esclavos. Jesús no está diciendo de que no exista una posibilidad de que alguien tenga dos dueños de esclavos o dos amos. Sí existía. Jesús, de hecho, no tendría sentido las palabras que siguen cuando él dice terminará amando a uno, terminará apreciando a uno y rechazando al otro. Obviamente Jesús está poniendo el ejemplo de que alguien que tiene dos dueños. Tanto el Nuevo Testamento como la Mishnah de los judíos mencionan esclavos que pertenecían a copropietarios. En Hechos 16:16 hay una chica que tiene un espíritu de adivinación que Lucas nos relata que ella daba ganancia a sus amos. Y da a entender que ella tenía varios dueños, no era solo un dueño, no dice a su amo, sino dice a sus amos. La propiedad conjunta de un esclavo, ¿cómo podía darse de que un esclavo llegara a tener dos dueños? Pues generalmente hay dos posibilidades, ¿verdad? Que un esclavo se venda a un nuevo amo, pero que haya condición de que todavía va a tener un tiempo de que va a seguir obedeciendo al viejo amo durante un periodo específico de tiempo. Otra posibilidad es la herencia. Imagínense que mi papá tenía un esclavo y entonces mi papá deja su testamento que entre mi hermano y yo nos deja todo mancomunado, por así decirlo. Entonces el esclavo se queda con dos amos, ¿verdad? Con mi hermano y conmigo. Y entonces en algún momento alguno de los dos, entonces va a hacer lo que yo le diga y después mi hermano le va a dar otra orden y entonces no va a saber a quién obedecer y va a terminar cayéndole mal a alguno de los dos y entonces va a terminar amando más a uno y amando menos al otro. De hecho, ese es las reglas de la Mishnah indican que los esclavos de propiedad conjunta no podían comer la ofrenda de la Pascua de la mesa de ambos amos. Lo interesante es que la Mishnah no nos dice de cuál de los dos debería comer la mesa. No sabemos si era del que tenía más autoridad, si el que era de mayor edad, o si era el esclavo el que elegía, o voy a comer la Pascua hoy, aquí o mañana, porque al final solo hay una Pascua, solo hay un cordero, solo hay una redención, no me puedo redimir doble. Y de hecho, esa es una idea común en los judíos de la cual entendemos que Cristo es solo una ofrenda, y eso lo habla el libro de los Hebreos. Pero ya está ese principio, o sea, el esclavo tiene dos amos, solo puede comer una Pascua, o sea, solo puede participar de la Pascua en uno de los amos. Aunque en la Mishnah no nos dicen cuál de los dos, deja claro que dos amos no pueden tener
autoridad y responsabilidad completamente iguales sobre un esclavo, y un esclavo no puede dividir igualmente sus lealtades entre los amos, y eso es lo que Jesús está diciendo. Las complicaciones legales relacionadas con la propiedad conjunta de esclavos confirman el principio que Jesús enseñó. Jesús dice: aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Hay que entender también que para los judíos, y sobre todo lo vemos en los evangelios, aborrecer no significa siempre odiar, sino que cuando se usa en contraste con amar, significa amar menos. Como cuando Cristo dice: si alguien no aborrece a su padre, a su madre, no quiere decir que lo va a odiar, porque él sigue diciendo que debemos honrar padre y madre y que debemos de ser luz a los nuestros, pero lo que él está llamándonos es a amar menos a los padres y a los hermanos y amarlo más a él. O sea, al final mi lealtad va a ser primero por él. Cuando me encuentro en una disyuntiva, yo voy a elegir por mi amor por él. Lo que Jesús está enseñando es que se tiene una cantidad limitada de amor, devoción y servicio que ofrecer. Cuanto mayor es el amor de nosotros por el dinero, más disminuye nuestro amor por Dios. Y cuanto mayor aumenta la obsesión por el dinero, más disminuye la pasión por Dios. Y en el ejemplo anterior, pues obviamente el esclavo va a terminar deseando servir mejor al amo, que tal vez lo trata mejor, ¿verdad? Con el que él se siente más cómodo. Y entonces si los dos le dan una orden, pues no se puede dividir en dos, y va a terminar cumpliendo tal vez a medias la orden del que le cae mal y tratando de quedar bien con el que le cae bien, por así decirlo, ¿verdad? Y ese es el punto. O sea, al final en nuestro corazón no podemos dividir la lealtad. Entonces, Jesús termina este párrafo diciendo: no podéis ser esclavos de Dios y de las riquezas. O sea, no pueden servir, no pueden ser esclavos de Dios y de las riquezas. Y hay que entender que ser esclavos de Dios no se refiere a que Dios es un capataz malo, sino que es entender que Él es nuestro dueño, que Él es nuestro Señor, que estamos llamados a conformarnos, a seguir, a buscar su voluntad, porque su voluntad es nuestro bien, y en su voluntad está nuestra bendición, porque Él nos ama. Desde ese entendimiento es que se debe de entender, y por eso todos los judíos oraban: Shema, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, Curios, nuestro amo, nuestro dueño, nuestro Dios, uno es. O sea, ellos tenían una repetición y una idea constante de que Dios era su Señor, su dueño, su amo, a quien debían obedecer, servir y seguir. Y ese es el llamado que Jesús está haciendo. Si vamos a ser seguidores de Él y si queremos tener la mayor justicia para entrar al reino de los cielos, debemos ser íntegros en nuestra devoción a Dios, y debemos de saber que hay algo que compite por seducir nuestro corazón y enamorar nuestro corazón y alejarnos de Dios, y son las posesiones materiales, son las riquezas. No podemos servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. ¿Por qué? Porque el servicio es un asunto de corazón. Servicio es devoción, servicio es amor, y hay un gran peligro en el amor al dinero. Primera Timoteo 6, 9 y 10 dice: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Hermanos, no está mal trabajar, está mal querer enriquecernos solamente para nosotros, pero está bien querer enriquecernos para compartir con otros. Yo conozco gente que le hizo la oración al Señor y le dijo: Señor, prospérame para bendecir a otros, pero lo hizo de corazón, y Dios los ha bendecido, los ha prosperado, y ellos viven bendiciendo y ayudando a otros. Pero su devoción es hacia Dios y tienen un ojo bueno, generoso. Entonces, ¿qué pasa con el que solo quiere enriquecerse con un pensamiento tacaño, avaro, egoísta? Cae en tentación y lazo, en deseos necios y dañosos, se terminan hundiendo en la ruina y en la perdición. ¿Por qué? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y ha hecho que algunos se extravíen de la fe, y a otros les ha traído torturas con muchos dolores.
Así como Satanás intentó atraer a Satanás a la religión falsa de la peor clase, que es la adoración al diablo mismo, ofreciéndole los reinos de la tierra, así Satanás usa las ofertas de tesoros mundanos para alejar a las personas de Dios, para adorar propiedades, posesiones y dinero. Hay que entender, ¿verdad?, que a veces el ídolo es el placer, es la aceptación de las personas, y necesito el dinero no por el dinero en sí mismo, sino para alcanzar lo que mi corazón anhela, que es la amistad de las personas, o que es el placer, o que es la comodidad, que ahí tiene que ver al final mi búsqueda no es Dios, sino es aquello para lo cual yo busco el dinero o el dinero en sí mismo. Charles Quarles comenta, el materialismo esclaviza a aquellos que deben de servir a Dios como su maestro. Las imágenes de esclavitud de este pasaje recuerdan a los lectores cuán rápidamente pueden ser poseídos por las cosas que poseen. El materialismo convierte al propietario en bienes inmuebles y a las posesiones en amos. Es interesante que Jesús dice, no podéis ser esclavos. El término en el griego es eso, no podéis doulos, no podéis ser esclavos de Dios y el dinero. Lo que está diciendo, y Dios es un Señor que nos va a amar, pero el dinero nos va a esclavizar y se va a aprovechar de nosotros. Y nos va a hacer, como alguien usa un término por ahí, vamos a terminar siendo capital humano, vamos a terminar siendo un objeto, vamos a terminar siendo objetivizados, no valorados como humanos, como Dios nos valora. Estas tres metáforas, tesoro, luz y esclavitud, se usan para mostrarnos cómo nos relacionamos con los bienes materiales, con las cosas que valoramos, y para exigirnos o llamarnos a una lealtad inquebrantable a los valores del reino. Lo que más valora nuestro corazón debe ser lo eterno, lo celestial, lo verdadero, lo que el Padre valora, no el dinero. Y el dinero es un medio para eso, para agradar a Dios. Tal como es imposible vivir para la alabanza de los demás y para la alabanza de Dios, es imposible andar en luz al mismo tiempo que andar en oscuridad. Es igualmente imposible vivir enfocado en el dinero y dedicado a Dios. Hermanos, las dos formas de relacionarnos con el dinero quedan claras en este pasaje. Podemos relacionarnos con el dinero valorándolo altamente porque creemos que nos ofrece seguridad y deleite. Eso nos llevaría a vivir una vida acumulando tesoros para nosotros mismos que terminaría en oscuridad, ruina, tortura, quebranto. Pero podemos también verlo como algo útil, pero como lo que es, como algo temporal, sabiendo que es algo que tarde o temprano, de una o de otra forma, se perderá. Entonces nos lo veamos como algo útil, pero solamente como un medio para acumular tesoros eternos a través de usar ese dinero para servir y adorar a Dios, así como para bendecir y ayudar a los que tienen necesidad. Esa es la visión que Jesús nos está invitando a tener del dinero. Y la perspectiva que abracemos sobre el dinero determinará cómo vivimos nuestra vida entera. Determinará si Dios es lo más importante o no. Para terminar, termino con algunas preguntas de reflexión. Piensa en la gente con la que te relacionas. ¿Hay algún interés detrás de esas relaciones? ¿Te causa molestia que otros prosperen más que tú? Piensa en las cosas que haces. Las haces, trabajas porque disfrutas el trabajo, por el bien, por el servicio que ofreces, y claro, dentro de eso es por el dinero, pero recibes el dinero para honrar a Dios, para cubrir tus necesidades y, si es posible, para ayudar a otro, o buscas acumular más y más y más y más. Ahora, ¿qué pasa en tu corazón cuando otro que tal vez se esfuerza menos que tú llega a tener más posesiones materiales? ¿Estás consciente de que no necesariamente tiene más plenitud, más felicidad, más paz, sino que a veces, muchas veces menos? ¿Cómo habría reaccionado tú si tú hubieses sido unos de esos que trabajaste todo el día y que te dan un denario, o como pusimos en el ejemplo, $150, pero que al otro le dan lo mismo, que solo trabajó una hora? Preguntémonos, ¿qué tan generoso te consideras a ti mismo?
¿Qué tan fácil te es ayudar al que tiene necesidad? ¿O qué tan tacaño eres? Y cuando ayudas a otros, ¿cuál es tu motivación? ¿Lo haces porque alguien te está viendo y entonces este va a decir que soy tacaño, entonces para que no diga nada le voy a dar a este, pero cuando vas solo no le das? ¿O lo haces para tomarte una foto en selfie y publicar en las redes de que eres muy generoso y que estás haciendo ayuda social? ¿O lo haces de corazón? ¿Qué tan enfocado vives en el dinero? ¿Qué tan dedicado estás a Dios? Si hay una situación, si hay un momento específico en tu vida donde tienes que elegir entre ganar dinero o servir a Dios, ¿qué eliges? ¿Hacia dónde se inclina tu corazón? ¿Ves este mundo como tu casa y anhelas construir tu imperio en este mundo? ¿O estás consciente de que aquí estamos de paso, de que somos peregrinos y extranjeros, de que no somos del mundo? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, porque nuestra ciudadanía es celestial, porque nuestro Padre es celestial, porque nuestro destino es celestial. Entonces eso nos da perspectiva para no enamorarnos de este mundo en el cual solamente estamos de paso. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu enseñanza. Señor, reconocemos que es fácil amar el dinero, que es fácil sentirnos atraídos y seducidos por las posesiones materiales. Reconocemos, Señor, que nuestro ojo no es tan generoso como debería de serlo. Reconocemos, Señor, que en muchas ocasiones hemos actuado teniendo un ojo malo, con envidia, con codicia, con egoísmo, con tacañería. Pero te pedimos perdón por eso y te damos gracias por traer luz y traer entendimiento y recordarnos, Señor, que todo lo que nos atrae en esta tierra es temporal, es pasajero y está condenado a ser destruido. Gracias por darnos la oportunidad de acumular un tesoro eterno y por hacernos el llamado a servirte a ti. Gracias por recordarnos que la verdadera felicidad está en que nuestro corazón esté entregado, que tenga devoción a ti y no obsesión por el dinero. Ayúdanos, Señor, a llevar a la cruz toda codicia, todo amor al dinero, toda avaricia y forma en nosotros un corazón generoso como el tuyo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.